Se conectaron la semana pasada, pudieron estar en la clase de Miri y de Vicky. Sí. Bien. ¿Leyeron ese tema? ¿Les quedó alguna duda? Porque bueno, esta es la guía, la segunda guía de reproducción. Y bueno, como ya vieron lo que sería fecundación, la idea es que haya quedado bien claro eso y ver, bueno, a partir de la fecundación, qué es lo que pasa después, digamos. No meterme mucho en lo que ya vieron las chicas. Bien, ¿quedó claro lo de la clase pasada? ¿Lo pudieron leer? Sí, creo que sí, que quedó claro. Buenísimo. Bueno, como les contaba, la guía es bastante cortita y como vieron, no sé si la pudieron chusmear, son 9 preguntas y es bastante teórica, no es práctica, no tenía módulos modelos para hacer o por ahí ejercicios así más prácticos, entonces bueno, la idea es hacer como una introducción o contarles por ahí este tema. Les voy a ir preguntando si se acuerdan o si saben algunas cosas. Estaría bueno que participen, así es más llevadero. Y bueno, es un tema importante, embarazo y parto, se ve en un montón de materias. Acá vamos a hablar bien por ahí de la parte más fisiológica, no por ahí, o sea, les voy a comentar algunas cosas que son importantes saberlas para otras materias, pero embarazo se repite en patología, en semiología, en clínica también, y bueno, obviamente en gineco y obstetricia, así que acá bien lo fisiológico. Y bueno, me parece importante hacer un comentario antes de empezar, que bueno, en muchos libros que quedaron como atrasados se habla de la mujer embarazada o peor, la madre. Y bueno, quizás me salga en la clase decir muchas veces la mujer o la madre, pero bueno, me parecía aclarar que no todas las personas embarazadas son mujeres y no todas las personas embarazadas son madres después. Pero bueno, si me llega a salir eso a lo largo de las clases, sepan que está bueno tener en claro esos conceptos. Pero bueno, como esto es fisiología, esta barra de acá, o sea, ustedes ven solo la pantalla, ¿no? Sería esto que me Y tapa sí, un es re poco. molesta la barra esa, Sol, porque no se puede Sí, como una esconder. vieja, no lo puedo manejar todavía. Pero así no la vemos, tranqui. Bien. Bueno. em, bueno, el embarazo es una situación fisiológica, ¿sí? Que bueno, que va desde la implantación, ¿sí? Sería, ustedes vieron la clase pasada cómo es la fecundación, pero una vez, es decir, puede haber fecundación, pero no necesariamente en todas las fecundaciones se produce o se, digamos, continúa en un embarazo. El embarazo va desde que se implanta ese cigoto en realidad sería el blastocisto, en la pared uterina, hasta el momento del parto y del nacimiento. Y a lo largo de este proceso se van dando un montón de cambios y un montón de adaptaciones del cuerpo que está gestando. Desde el nivel fisiológico se van a cambiar un montón de parámetros fisiológicos que por ahí en una persona no embarazada son de una manera, se adaptan y cambian sin ser patológicos, sin ser anormales, digamos, es lo normal para una persona en esta situación. Un montón de adaptaciones metabólicas para permitir nutrir y desarrollar el embrión y el desarrollo del embrión y del feto, y un montón de cambios morfológicos que, bueno, le den lugar y después permitan el nacimiento. Es un periodo que dura 280 días aproximadamente, lo que serían 38 a 40 semanas. Eso se habla de que es un nacido a término. Este tiempo se puede prolongar, ¿sí? Pueden nacer a las 41 semanas, unos días más, lo que genera después problemas. Y también después vamos a ver qué pasa si se produce el nacimiento antes de estas 38 semanas. El primer punto pedía diferenciar esterilidad de infertilidad. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? La esterilidad no es la incapacidad de que se produzca la fecundación. Sí.
Bien. ¿Y la infertilidad? Es la incapacidad de que se implante o de que se pueda implantar el ovocito fecundado, que bueno, sería el cigoto. Muy bien. Estas son palabras que muchas veces usamos como sinónimos, pero como dijo Aldana, esta es la diferencia. La esterilidad es la incapacidad para concebir. Se diagnostica esterilidad cuando pasa un año desde que una pareja o una persona, en general, bueno, una pareja tiene relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos durante un año y, bueno, no se produce fecundación. Y bueno, ahí están los porcentajes de veces de dónde se encuentra el problema o el defecto. Y la infertilidad se produce la fecundación, pero no se implanta o no se lleva a término una vez implantado. Y bueno, el defecto puede estar en un montón de niveles. Puede ser que se implante normalmente, que la gestación se esté dando de manera adecuada y que sucede, por ejemplo, algún trastorno hormonal o alguna carencia nutricional que, bueno, posteriormente hace que ese embarazo no pueda llegar a término, no pueda terminar, digamos, y no dé un nacido vivo, y eso sería, bueno, infertilidad, que en general sean muchos intentos que terminan en aborto espontáneo de esta manera. Esto es lo que vieron la clase pasada. Y ahí había una pregunta que, no sé si la habían sacado de la guía. No, que cuáles son los principales cambios que daban lugar a la fertilización y a la implantación. ¿Alguien lo pudo buscar? Es un poco lo que, digamos, relacionado con la clase pasada. O sea, ¿cómo tiene que ser el ambiente o qué son las condiciones que tienen que darse para que tanto la fertilización como la implantación ocurran? ¿Alguien sabe? ¿En qué momento del ciclo hormonal femenino tenemos que estar? Dentro de lo que es la fase secretoria a nivel uterino, o sea, sería como que la segunda parte del ciclo menstrual, Bien, posterior a la ovulación. bien. Eso a nivel del útero, ¿sí? El útero tiene que tener una pared engrosada, ¿sí? Que ha crecido durante todo el ciclo, que tiene un estroma, digamos, que va a permitir que se aloje ahí digamos, el embrión cuando se implanta, pero además del útero hay otros órganos y otros factores que tienen que darse, que se dan en ese mismo momento. ¿Cuáles son? La presencia del cuerpo lúteo ya desarrollado, con alto nivel de estrógeno presente, de progesterona presente, y bueno, ya que el óvulo que fue en el proceso de ovulación ya se tendría que encontrar el óvulo a nivel de la ampolla de la trompa uterina, creo. Bien. Y a nivel cervical, del cuello del útero, Deben estar las glándulas desarrolladas, o sea, con glucógeno y demás nutrientes para poder recibir, digamos, al cigoto. Que el moco bien, cervical no sea tan espeso, o sea, que las secreciones sean un poco más fluidas, digamos. bien. Claro, que permita el pasaje, digamos, de los espermatozoides hacia el cuerpo del útero y que permita la fecundación. Bien, todo eso a nivel digamos, a nivel del ovario, del útero y del cuello del útero tienen que darse todas esas condiciones y además, como habrán visto en la clase pasada, digamos, la espermatogénesis tiene que ser adecuada, la maduración de los espermatozoides también, es decir, la fecundación y luego la implantación son procesos
en los que todo tiene que salir perfecto para que pueda llevarse a cabo, digamos. Cualquier falla a nivel de cualquiera de estos escalones va a impedir o a abortar o a ni siquiera dar lugar a una fecundación o una implantación. Entonces, depende de dónde esté el defecto, se considera o esterilidad o infertilidad. Y esa es una pregunta que está en una guía, pero la sacaron, que bueno, tenía que ver con en qué se basan los test de embarazo. Ahí lo puse, dice HCG, pero ¿alguien sabe en qué se basa un test de embarazo? Si vos te referís al EVA-test, es endosar la subunidad beta del HCG, que bueno, que en ese momento ya se debería estar secretando por parte del sincito trofoblasto, que se excreta por orina. Bien. Bien. Es una hormona que se produce en condiciones, digamos, cuando hay el trofoblasto existe, está presente, o en otras situaciones patológicas, por ejemplo, algún tipo de cáncer también puede dar esta hormona, pero en general esta hormona, si se detecta, hay embarazo. ¿Y cuándo se empieza a detectar esta hormona? En sangre y en orina, ¿saben? Creo que en sangre era un día después de la implantación, me parece. Y bueno, yo no sé cuánto tiempo. Bien. Creo que en orina tarda un poquito más porque se detectan menores cantidades y más o menos que llega al pico a las 10 semanas, si no me equivoco, no recuerdo bien. Bien. Ahí puse que aparece en sangre, en plasma, digamos, más o menos al 8º y al 9º día después de la fecundación, lo cual no me acuerdo, creo que son 2 días después de la implantación. Entonces, bueno, no es que al primer día, después de, por ejemplo, el día de la ovulación y de una relación sexual desprotegida, yo ahí ya me puedo hacer un test, digamos, para detectar HCG en plasma, porque no me va a dar, no voy a detectar nada. Tiene que pasan varias semanas, y en general cuando uno detecta esta hormona, la subunidad beta del HCG en orina, ya han pasado varias semanas y ya encontramos en ese momento un embrión. Bien. Esto lo habrán visto, si ya hicieron APS, están todos los consultorios, no solo ginecológicos, sino de medicina general, es un gestograma, y se usa para calcular a partir de la fecha de última menstruación, para estimar más o menos cuándo va a ser la fecha probable de parto, y para calcular la semana de gestación en la que uno se encuentra, que a lo largo de los 3 trimestres va a haber distintas cosas para ir controlando y para ir evaluando a lo largo del control del embarazo. Bien, esta por ahí es la parte que más nos importa ahora en fisiología, y es cuáles son los cambios, cuáles son las adaptaciones que vamos a encontrar en distintos niveles a lo largo de todo el organismo, y cómo este se adapta para permitir el desarrollo y el crecimiento del feto. ¿Alguien pudo leer algo? ¿Alguien sabe algo de todo esto? ¿Qué se les ocurre que puede, así como, qué se les viene a la mente que cambia, que se adapta? ¿Algo que sepan? El gasto, Sí, perdón, el gasto cardíaco bien. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? aumenta, sobre todo en el primer trimestre, creo. Bien. ¿Por qué aumenta el gasto cardíaco? Porque hay una mayor distensión de las estructuras, bueno, de los vasos sanguíneos por acción de la progesterona y de los estrógenos, y eso lleva a menor tasa de filtrado a nivel de riñón y genera un aumento del nivel plasmático mayor. También hay aumento de la eritropoyesis y eso, pero es en menor proporción al aumento del nivel plasmático. Bien. Va por ahí, hay más razones. Todo
todos los cambios, que son un montón, a nivel de todos los sistemas, casi todos los sistemas de órganos del cuerpo que se adaptan a la gestación, tienen un porqué. Entonces, o sea, no pensarlo en un para qué, pero sí suceden, digamos, respondiendo a determinado estímulo, a determinado otra adaptación de otro sistema. Entonces, son un montón y a veces es difícil de estudiarlos y de acordarse, pero bueno, al pensar, digamos, o al razonar, quizás el cómo es más fácil de aprender. Sí, como dijo Aldana, aumenta el gasto cardíaco. Para empezar, casi todas las glándulas endocrinas responden a la situación del embarazo. Desde ya empezás teniendo el cuerpo lúteo, como dijo Isaac, que empieza a secretar hormonas. Todos estos cambios van a estar mediados por mensajeros químicos y hormonas que van a ejercer efectos en órganos blancos. Entonces, tanto el hipotálamo y la hipófisis reaccionan o responden o se enteran de que se produjo un embarazo y esto va a tener consecuencias, como las otras glándulas endocrinas, las suprarrenales, la tiroides, ¿sí? Los ovarios y demás. A nivel del eje hipotálamo-hipófisis, ¿qué se les ocurre que pasa cuando, digamos, se produce un embarazo? Se inhibe el eje hipotálamo, hipófisis gonadal en la mujer. O sea, no hay más, digamos, maduración de folículos ni todo eso por los altos niveles de progesterona que en concentraciones bajas de estrógeno inhiben el eje. Aparte de que, bueno, también comienza a aumentar la prolactina y eso también inhibe el eje. Bien. Es decir, tenemos el cuerpo lúteo, primero, secretando progesterona, y después vamos a tener la placenta, secretando estrógenos y progesterona, y se acuerdan o habrán visto que esto ejerce una retroalimentación negativa en las hormonas liberadoras del hipotálamo y después en las hormonas hipofisarias. Entonces, yo no voy a tener FSH y LH, van a estar inhibidas por la progesterona y los estrógenos del embarazo. Entonces, no se va a producir a nivel del ovario el crecimiento de un nuevo folículo ni la liberación de un nuevo óvulo. Es decir, yo no puedo ovular, no se va a producir la ovulación durante lo que dure el embarazo y un tiempito posterior. Bien. Y como decía Isaac, también se estimula, no solamente a nivel de la hipófisis, sino, no me acuerdo bien ahora, pero creo que el cuerpo lúteo o la placenta también producen prolactina. Bien. Y después, a nivel de las suprarrenales, ¿se acuerdan qué hormonas producen las suprarrenales? ¿Ya lo vieron? ¿Sí o no? A lo último. Hasta lo último, perdón, Bruno. No me acordaba del cronograma. Pero igual lo vieron en biología, digamos, saben. Pero, Olis, Hola. llegué un toque tarde. La clase pasada estuvimos hablando de glándula suprarrenal, un poco cuando hablamos de adrenarca y también en menopausia. Bueno, las suprarrenales producen varios tipos de hormonas según los diferentes estratos de la glándula en la que estemos. Producen cortisol, ¿sí? Glucocorticoides, principalmente el cortisol. Producen, como dijo Mili, digamos, los esteroides suprarrenales y producen aldosterona. Entonces, como todas las hormonas endocrinas responden al embarazo, estas también van a estar estimuladas, vamos a tener muchos glucocorticoides circulantes, y también aumenta la aldosterona. ¿Alguien sabe qué hace la aldosterona? ¿Cuál es el efecto que produce la aldosterona o su función?
Contribuye a aumentar el volumen plasmático. Bien, ¿cómo? No me acuerdo si era inhibiendo ¿Sodio? el sodio. ¿Sodio? Y secretaba potasio, creo. Sí, eso. Bien. La aldosterona ejerce su efecto a nivel renal, va a promover la reabsorción de sodio del túbulo renal al plasma, entonces voy a retener sodio y por ósmosis y consecuentemente voy a retener agua. Entonces, como comentaban los compañeros antes, esto, ¿qué efecto va a ejercer si yo retengo sodio y agua? Aumentar el volumen sanguíneo. Bien, aumenta la volemia. Y como aumenta la volemia, como dijo Aldana, después va a aumentar también el gasto cardíaco. Bien. Después, bueno, ahora seguimos un poquito con esto, pero siguiendo en endocrinas, la glándula tiroides también, ¿sí? Como se produce mucha TSH, va a aumentar los niveles de T4, que son, ¿se acuerdan? No lo vieron todavía, pero las hormonas tiroideas son las que se encargan del metabolismo basal, aumentan el metabolismo basal de varios compuestos. Pero bueno, digamos, es necesaria también la presencia de hormonas tiroideas para el desarrollo normal del feto, del embrión y del feto. Entonces es importante que la tiroides responda. Bien, a nivel de los órganos, de los genitales y de los órganos sexuales, ¿qué ocurre? Hipertrofia e hiperplasia del útero. Bien. Proliferación a nivel de las glándulas mamarias. Pero bueno, eso sería un poco más adelante en el embarazo. Sí, pero No me ocurre. acuerdo. Bien. Claro. Y no me acuerdo qué más. Bien. El útero pasa a medir, que es algo que sorprende cuando lo estudias en anatomía por primera vez, pasa a medir de 4 centímetros, que es lo normal, que es nada, y 4 de longitud, digamos, de altura y 3 de ancho, pasa a medir casi lo que mide un nacido a término, que son como 35 centímetros, y pasa de pesar 50 gramos a pesar más de 1 kilo. Entonces, bueno, realmente es un aumento considerable. Y bueno, todo el resto de los órganos se adaptan y crecen para luego permitir la salida de el feto a través del canal de parto. Y además, como contaba Isaac, se produce el crecimiento de las mamas a expensas de la parte glandular. Bueno, entonces, como crece el útero, dentro de la cavidad abdominal, también se me reacomodan todas las vísceras que hay ahí, ¿sí? Los intestinos, el hígado. Entonces, todas estas vísceras que se tienen que adaptar van a provocar la elevación del diafragma. ¿Qué pasa si se eleva el diafragma? ¿Qué me pasa en el tórax? Se van a modificar las capacidades pulmonares. Bien. ¿Cuáles son los cambios respiratorios que tiene una persona embarazada? Aumenta la frecuencia respiratoria. Y la Bien, productividad también. bien. ¿Cómo? Pierdo por ahí un poco de volumen pulmonar, digamos, en extensión, digamos así, vertical. Se produce también el agrandamiento anteroposterior del tórax, digamos, mediante la movilización de las costillas y del esternón, trata como de aumentar el diámetro un poco, pero bueno, ese aumento de tamaño no alcanza por sí solo. También, como comentaban, aumenta la frecuencia respiratoria y la ventilación. Porque, bueno, no solamente aumentan las demandas metabólicas y las demandas de oxígeno de la persona gestante, sino hay que suministrar de oxígeno al feto. Entonces, y a la vez, obviamente, consecuentemente, va a aumentar la producción de dióxido de carbono, que vamos a tener que eliminar. Así que, bueno, son parámetros fisiológicos que vamos a ver aumentados en una persona embarazada. Y a nivel cardiovascular,
como comentaban, aumenta el gasto cardíaco, y a nivel sanguíneo, ¿qué se observa? ¿Qué se ve? Una vasodilatación. Disminuye Sí, la... pero por ahí más de la sangre. Ah, aumento de las proteínas plasmáticas. Y cambios en el hematocrito también. Bien, ¿qué pasa con el hematocrito? Claro, disminuye por el aumento de la volemia. Entonces hay una anemia, creo que había leído, dilu, una anemia sí, no sé, como que se diluye la sangre. Entonces Bien. genera... Bien. ¿Alguien se acuerda qué era el hematocrito? Es de los primeros prácticos de fisio. Cualquiera, aunque no hayan hecho la guía, no importa. Alguien que se acuerde o que sepa qué es el hematocrito. Es la cantidad de cuerpos formes que conforman la sangre. Bien, es la relación o por ahí la proporción de glóbulos rojos que tiene la sangre, ¿sí? Entonces, como veníamos diciendo, si el riñón retiene sodio y agua y aumenta la volemia, pero a expensas de la parte que sería plasma, voy a encontrar que la sangre es principalmente plasma y menos, va a parecer como que tengo menos glóbulos rojos, pero en realidad es porque estoy reteniendo sodio y agua. Así que bueno, se genera una anemia, que es la disminución del hematocrito, por definición, eso es la definición de anemia, pero en realidad es dilucional, es porque se están diluyendo esos glóbulos rojos en más cantidad de agua. Eso quiere decir que sea dilucional. ¿Sí? Bueno, a nivel renal, lo que veníamos comentando, y a nivel renal, entonces como el riñón, como aumenta el gasto cardíaco, y el riñón va a recibir más sangre, va a aumentar el flujo sanguíneo renal, ¿qué pasa con la fisiología del riñón? Si aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿qué va a hacer el riñón? ¿Va a filtrar más? Bien. Aumenta la tasa de filtrado glomerular. Esta es una de las razones por las cuales las embarazadas hacen mucho pis, ¿sí? Aumenta la tasa de filtrado glomerular, y esto se va a ver reflejado en un par de parámetros de laboratorio que nos miden la función renal, que ¿cuáles son? Esto también es del año pasado, fisio renal, Los niveles de creatinina y eso. sí. Mm. Si aumenta la tasa de filtrado glomerular, aumenta el clearance de creatinina, y si aumenta el clearance, que el clearance será la liberación de una sustancia del plasma, quiere decir que esa sustancia se está liberando del plasma. Entonces, la creatinina en plasma la voy a encontrar disminuida, igual que la urea, ¿sí? Son dos parámetros que se modifican durante el embarazo. Bien, y a nivel metabólico, ocurren un montón de cambios y de adaptaciones que tienen todos que ver con las hormonas contrarreguladoras, vendrían a ser, pero también a nivel de la insulina. Las personas embarazadas tienden a tener un estado de hiperinsulinemia pero a la vez tienen tendencia a tener hiperglucemia. Es complicada la parte metabólica. Pero bueno, por ahí para entenderlo, lo que hay que pensar es que a la vez los tejidos van a tratar de liberar los nutrientes que tiene el organismo y ponerlos a disposición del feto, digamos, del embrión. Pero a la vez hay ahí todo un tema con la insulina y la glucemia, que es bastante complejo. Pero bueno, durante el embarazo se ponen en marcha las hormonas también contrarreguladoras de la insulina, que son los corticoides, los glucocorticoides,
las catecolaminas, ¿sí? Son todas hormonas que van a tender a liberar ácidos grasos y glucosa y aminoácidos para que el feto los pueda, digamos, utilizar en su formación. Así que bueno, esta clase es a modo de ilustración, a modo de que ustedes entiendan que es más fácil por ahí pensando el porqué de las cosas, acordárselas, pero obviamente los que no leyeron todavía el tema, tienen que recomiendo que lo lean del libro. No sé si alguno de los ayudantes quiere agregar algo de esta parte, que por ahí me haya salteado o me haya olvidado o no haya estado tan completo. Sol. Sí. Sí, no, para agregar dos cositas nomás. A nivel sanguíneo, uno de los cambios que también se produce es una leucocitosis fisiológica. Sí, esto es importante, chicos, que lo sepan porque muchas veces hay veces que hay embarazadas que consultan por procesos infecciosos y demás. Entonces, como que no está muy claro si la leucocitosis es por el embarazo o por la infección. Algo que se puede utilizar acá son las formas inmaduras de los polimorfos nucleares, como no sé si vieron alguna vez en el laboratorio los metamelocietos, los promielocitos y demás, o también algo que se puede utilizar son los reactantes de fase aguda, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante para que sepan la leucocitosis que se presenta en embarazo. Por otro lado, muy importante lo que dijo Sol del estado de insulinoresistencia generalizado que hay en embarazo. De hecho, es tan importante que en el segundo trimestre de embarazo hay algo que se llama la prueba de tolerancia a la glucosa. No sé si ya vimos en endocrino, la verdad que estoy medio perdido. Pero bueno, por este estado de insulinoresistencia que tienen las embarazadas, se hace screening de diabetes, ¿sí? O sea, así importante es este estado que mencionó Sol. Y uno de los principales culpables, o otra hormona también que se cree como un factor muy importante, es el lactógeno placentario, ¿sí? El lactógeno placentario se cree que induce insulinoresistencia por, bueno, no me recuerdo perfectamente el segundo mensajero que se fosforila además y eso. Pero bueno, nada, esa manera de aporte. Buenísimo, Aus. Bien, y como decía Aus, todas estas adaptaciones metabólicas y también las cardiovasculares predisponen a que, nada, como dato de color, no es importante ahora, pero sí que lo tengan en cuenta, a que aparezcan un par de enfermedades bastante importantes, que son la diabetes gestacional y la hipertensión en la embarazada. Y bueno, sabiendo la fisiología, uno después, cuando las estudia más adelante, es más fácil de entender, digamos, por qué es tan frecuente y bueno, después uno va a ver que son patologías bastante graves y que generan complicaciones graves que, bueno, ponen en riesgo la vida tanto de la persona que gesta como del feto. Así que bueno, siguiendo la guía, se habla de unidad materno-feto-placentaria. Acá, bueno, ilustrando, porque los tres componentes, digamos, no me sale la palabra que quiero usar, pero es como que se retroalimentan y coexisten y se adaptan de manera que todo el proceso del embarazo fisiológicamente debiera ser armónico, ¿sí? Ninguno como que debiera... o sea, si bien es un proceso que supone mucho estrés para el cuerpo que lo aloja, estrés metabólico y hormonal, es una unidad que se retroalimenta y que tiene un montón de mensajeros que ejercen efectos en los tejidos. Entonces, bueno, por eso se habla de unidad. Bueno, esta es una foto de la placenta, si no la habían visto nunca, para los impresionables, como a mí, que no me gusta verla, pero bueno, hay que irse haciendo amigo. Y este sería el corte histológico, en el cual vemos principalmente que se trata de sangre con como un soporte de tejido conectivo, que bueno, que tiene células con distintas funciones. La placenta es un órgano endocrino pluripotente que llega a tener hasta 1 litro de sangre.
que tiene un montón de funciones re importantes, acá están enumeradas. Las funciones son el intercambio, ¿sí? Tanto de gases, ¿sí? De oxígeno y de dióxido de carbono entre la madre y el feto, de nutrientes y de desechos, porque si bien, bueno, hay una parte de los desechos que vuelven a través de la placenta, pero también hay otros desechos que el feto elimina en su propio entorno, por ejemplo, los expulsa hacia el líquido amniótico, pero bueno, es una barrera de intercambio. También tiene función inmunológica, porque así como hay tejidos que tienen una barrera selectiva, digamos, donde no pasa todo, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, la hematotesticular, se forma una barrera hematoplacentaria. Las dos sangres que están a uno y otro lado de esta barrera no se tocan. Es decir, este intercambio se produce a través de las membranas, ya sea por difusión, como es en el caso de los gases, o porque hay transportadores en las células que permiten el pasaje de ciertos nutrientes o de otros productos, pero lo importante es saber que no es que se mezclan la sangre de la madre y del feto. Estas deberían estar separadas, de manera que la sangre de la madre o el organismo de la madre no reconozca la sangre del feto como algo extraño, a lo cual atacar y a lo cual eliminar, ¿no? Que es lo que el cuerpo tiende a hacer como respuesta inmunológica a todo lo que percibe como extraño. Hay que pensar que las células del feto, si bien son, digamos, tienen la mitad del genoma de la madre, digamos, tienen cromosomas, son células de un individuo completamente diferente. Entonces, bueno, si uno tuviera contacto directo, tendería a rechazarlo. Y bueno, y otra función inmunológica muy importante es la inmunización pasiva. Si bien a lo largo digamos, y después del nacimiento, el sistema inmune adquiere, digamos, capacidad de defenderse ante los antígenos con los que tiene contacto, desde la gestación ya va adquiriendo una inmunización de manera pasiva a través de la placenta. ¿Alguien sabe cuáles son los anticuerpos que atraviesan la placenta? Eso es importante para micro. Los IgG. Bien. IgG. ¿Y por qué atraviesan la placenta? Es una pregunta también de micro, que les van a preguntar. ¿Cómo pasan? No me acuerdo, creo que es por la presencia de receptores que hay. Bien. Bien, tienen receptores que, bueno, después permiten creo que es, no sé si es por endocitosis o transitosis, no me acuerdo bien el mecanismo exacto, pero sí tienen receptores, no es que hacen difusión o por vía paracelular, no. Tienen receptores, son internalizados y después, creo, y después son liberados del otro lado. Si estoy equivocada, corríjanme. Y bueno, una de las funciones más importantes es la endocrina. Como comentaban los compañeros, va a producir gonadotropina coriónica humana, progesterona y estrógenos, y el lactógeno placentario, que es una hormona similar, no es la misma, pero es similar a la hormona de crecimiento. Estas son todas hormonas que permiten el desarrollo y el crecimiento del feto y del embarazo. Si alguna de estas hormonas fallara o no estuviera, el embarazo no podría llevarse a cabo. La relaxina, ¿alguien sabe qué es? Es una hormona que permite mantener como que en relajación la pared del endometrio y que éste pueda distenderse durante el desarrollo del embrión. Bien. Permite la distensión y también como que previene la contracción. La prolactina, ACTH, que es la liberadora de es la corticotropina. Ay, tengo un cortocircuito junto. Pero bueno, es la que permite después la síntesis de cortisol en la suprarrenal y TSH. Bien, siguiendo la guía,
hablaba de, bueno, los factores, no me acuerdo bien la consigna, pero digamos las diferencias en determinación de sexo. Y bueno, tenemos distintos tipos o distintos puntos de vista de lo que es la determinación del sexo. Está el sexo cromosómico, que se da, como vieron en la clase pasada, a nivel de en el momento de la fecundación, y lo determina si digamos, el genoma del espermatozoide tiene un cromosoma Y o un cromosoma X, y este se agrega al cromosoma X que tienen todos los óvulos. En ese momento, bueno, se determina si va a ser XX o XY. La presencia de este cromosoma Y va a determinar que se desarrollen los testículos, y la ausencia que se desarrollen los ovarios, y ahí tenemos la determinación del sexo gonadal. A su vez, una vez determinada esta diferencia gonadal, estas gónadas van a producir las hormonas que vieron la clase pasada, que van a determinar que se desarrollen o se atrofie lo que no corresponda en cuanto a los órganos de reproductores femeninos o masculinos. Y también a la diferenciación de los órganos de los genitales externos, que al momento del nacimiento ya están diferenciados, pero no están del todo desarrollados. Esto sucede luego del empuje puberal, cuando, digamos, bajo estímulo hormonal. Y también, bueno, no sé si lo vieron en la clase pasada, pero lo que determina que digamos, se produce una diferenciación sexual a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo y la hipófisis, que tiene que ver con la secreción pulsátil de la GnRH y de las FSH y LH. Si la secreción es pulsátil, da lugar a los ciclos sexuales femeninos, y en el caso del sexo masculino, la secreción de FSH y LH es constante y continua, entonces no tenemos este patrón cíclico hormonal ni, digamos, corporal. Y bueno, después está el sexo conductual, que tiene que ver con el género, la identidad de género, y que bueno, escapa a fisiología, pero bueno, fisiológicamente, por ahí el cromosómico, el gonadal, el fenotípico coinciden. Existen situaciones en las que hay alguna discordancia, y bueno, esto después se refleja también en el conductual, que es bastante complejo, pero bueno, eso en cuanto a ese punto. Y después, bueno, el parto. ¿Alguien quiere hablar o sabe algo sobre el parto? Algo más de lo que dice ahí, que es bastante resumido. Ya estamos terminando. ¿No se da cuando se empieza a dilatar más el canal de parto, digamos, por la presencia del bebé, también por las hormonas como la oxitocina, que van a estimular la contracción del útero, pero también la dilatación del canal de parto? Bien. Bien. Esto por ahí... Ah, sí, decime. Perdón, no, que todo eso que dijo el Danat va a desencadenar un reflejo medular que es lo que va a terminar con la acción del parto, digamos. Bien. Tiene que ver también con la parte de la expulsión del tapón mucoso, de la maduración del cuello y todo esto que lo desencadena la cabeza del bebé, es el que desencadena el estímulo del parto, más la oxitocina y demás. Pero supuestamente si la parte del cuello no está maduro, el bebé no puede nacer, porque no se dilata. Bien. Sí, digamos, un estímulo lo desencadena, y también, como todo en embarazo y como todo en lo que venimos hablando, tienen que darse varias condiciones para que sea exitoso y fisiológico, digamos. Puede pasar, como dijo Clau, que se desencadenen por ahí las contracciones y que no esté completa la dilatación. Entonces, bueno, se tiene que recurrir por ahí a otros métodos. Pero bueno, en un parto fisiológico, en el que todo sale,
digamos, que todo marcha perfecto, tenemos varias etapas, como comentaban. Primero tenemos la etapa, bueno, como comentaban primero, antes que esto, se desencadena, ¿sí? No solo por el movimiento del feto, sino también hay estímulos hormonales y mensajeros, por ejemplo la oxitocina, que se cree tienen que ver con el desencadenamiento espontáneo una vez que el embarazo ya lleva determinadas semanas de gestación, ¿sí? A partir de la 38, entre la 38 y la 40. Bien, y una vez desencadenado se empieza a dar la dilatación del cuello uterino, como comentaban, la expulsión del tapón, también la ruptura de membranas. Y bueno, en el último trimestre del embarazo se producen algunas contracciones fisiológicas que no tienen que ver con el trabajo de parto, pero bueno, en este caso las contracciones se vuelven, en el caso del parto, frecuentes, aumenta la intensidad y aumenta la duración de la contracción, lo que va generando la dilatación del cuello del útero y su borramiento. Y bueno, cuando se empieza el parto, empieza el trabajo de parto, que puede durar unas pocas horas en mujeres que han tenido hijos, en mujeres en personas que han tenido hijos, y puede durar hasta 24 horas en primigestas. Después tiene una segunda parte, que es la expulsión, que es el paso, digamos, del móvil fetal, se llama, a través del canal de parto, en el cual, bueno, se producen tanto contracciones involuntarias, en las cuales el músculo liso de las paredes del útero generan contracciones rítmicas que cada vez aumentan en frecuencia, tendientes a expulsar al feto, pero no son suficientes. Es necesario la contracción voluntaria abdominal o el pujo, ¿sí? Entonces, es importante que estas dos coincidan. La persona que asiste el parto, ¿sí? Tiene que determinar cuándo se está produciendo la contracción involuntaria, y en ese momento se le avisa, o se le dice, o se le pide a la persona que está pariendo que puje. Entonces, ambas contracciones, la involuntaria y la voluntaria, van a generar o a promover el pasaje del feto, en ese momento quizás ya bebé, a través del canal de parto. Y esto dura de 30 a 60 minutos. Una vez nacido, bueno, ahí se hacen un montón de cosas que después van a ver más adelante, pero bueno, se corta el cordón, se hace el acercamiento del bebé a la madre, pero no está terminado el parto. El parto termina con la última fase, que es el alumbramiento, que comprende la expulsión total de la placenta, ¿sí? Se produce el desprendimiento y se expulsa, por eso también hay que hacer contracciones voluntarias, y una vez expulsada toda la placenta, que es re importante esta parte, porque si hay alguna retención de alguna porción, se puede generar una infección, y también es importante que no haya sangrado, digamos. Una vez expulsada toda la placenta, ahí se da por finalizado el trabajo de parto. Bien, acá como comentaban, están los mediadores por ahí fisiológicos que se ven involucrados en el trabajo de parto: la oxitocina, las prostaglandinas. ¿Sí? Todas estas tienen que ver en las contracciones. Las prostaglandinas, como habíamos visto en microcirculación, la prostaglandina siempre tiende a tener que ver con la contracción y la relajación del músculo liso, y bueno, como sabemos, el útero es un órgano muscular, así que acá son re importantes. Y la oxitocina, que desencadena el parto y también estimula las contracciones, como habrán visto, es el clásico ejemplo de un circuito de retroalimentación positiva. La liberación de oxitocina produce contracciones, lo cual como que cada vez aumenta la cantidad de oxitocina, aumentan las contracciones, hasta que se desencadena el parto. Bien, la oxitocina se produce en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular,
y de ahí digamos, se moviliza a la neurohipófisis o a la hipófisis posterior, en donde es almacenada hasta que un estímulo desencadena su liberación al torrente circulatorio. Y bueno, como comentábamos, tiene que ver con, está involucrada en la intensidad, la duración, la frecuencia de las contracciones uterinas. Había una pregunta acerca de qué sucede, por ahí a nivel, muchas cosas, ¿no? Pero había una pregunta sobre los partos pretérmino a nivel del desarrollo fetal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se desencadena el parto por algún motivo o hay que desencadenarlo en el 6º mes? ¿Cuál sería qué se les ocurre o qué les suena que es importante? Y todavía no va a estar totalmente desarrollado los pulmones, porque se dividen en fases y es importante hasta la última semana donde se terminan de desarrollar los alvéolos. Si se da antes, no van a estar maduros los alvéolos, entonces por lo general los nenes quedan en incubación unos días, que los quedan revisando. Bien. ¿Qué parte de los pulmones es la que por ahí no termina de madurar hasta el 7º mes, que es importante? ¿Qué específicamente? Los sacos alveolares eran a nivel... Creo que era la producción de surfactante, ¿no? Como que no Bien. estaba todavía. Sí, va por ahí. ¿Se acuerdan qué hacía el surfactante? ¿Qué es el surfactante? Permitía que no se colapsaran los alvéolos, ¿no? O sea, evitaba el colapso de los alvéolos. Bien. Sí, es una solución de proteínas y fosfolípidos que recubre, digamos, la pared interna del alvéolo y impide su colapso cuando este no tiene aire. Entonces, si yo no tengo surfactante, acá podemos ver un alvéolo sin surfactante colapsa y esto puede llevar al distrés respiratorio y lesiones pulmonares. Entonces, bueno, en situaciones cuando se prevé por alguna patología, por lo que fuere, que ese embarazo va a tener que terminar antes de tiempo, digamos, sabiéndolo, ¿alguien sabe qué se le da a las mujeres embarazadas para favorecer esta maduración pulmonar? ¿Corticoides? Sí. Corticoides para, bueno, estimular o acelerar la maduración pulmonar y la producción de surfactante. Y bueno, una vez, en los casos en los que esto no es previsto y digamos, el nacimiento ocurre pretérmino, digamos, sin preverlo, bueno, se suplementa con surfactante exógeno. Y bueno, ahí vemos cómo es un alvéolo con surfactante, digamos, evitando el colapso. Y bueno, y por último, en cuanto a la lactancia, bueno, hay ilustraciones de la anatomía y la histología de las mamas, recordando que tienen un componente glandular y un componente de tejido adiposo, que el glandular es el funcional y que tiene alvéolos, lóbulos, lobulillos y ductos. En los lóbulos es donde se produce la secreción, ¿sí? Que es de manera principalmente apócrina, era cuando la célula se rompía y vertía su contenido a la luz del conducto, y vemos que los ductos digamos, transportan el contenido de la secreción hacia el exterior. Durante el embarazo, como comentaba un compañero, se produce el crecimiento de los lobulillos y los ductos respondiendo a los estrógenos y a la progesterona. Y bueno, unas semanas antes del parto y durante, digamos, en ese momento y después del parto, vamos a tener la lactogénesis y la eyección de la leche producida, como habrán visto en APS, capaz, primero, digamos, va cambiando la composición de esta secreción a lo largo del tiempo. Primero se llama calostro,
y eso dura unos días, que bueno, que tiene distinta composición por los distintos requerimientos nutricionales por ahí del recién nacido, de pocos días. A medida que este crece, va cambiando la composición. Y bien, por ahí más fisiológico ver que las hormonas involucradas son oxitocina y prolactina. La prolactina tiene que ver con la producción a nivel del lóbulo o del lobulillo de la secreción, y la oxitocina tiene que ver con la eyección de la secreción hacia el exterior. Y también es otro típico ejemplo de retroalimentación positiva. El estímulo que lo desencadena va a ser la succión del bebé, es decir, las primeras succiones van a estar vacías hasta que esto se desencadena, lo cual tiene, bueno, las aferencias viajan al centro efector, que es el hipotálamo y la hipófisis, ahí se libera oxitocina, y la oxitocina va a ser el mensajero efector que va a permitir la eyección de leche, y bueno, esto a la vez retroalimenta el ciclo, se produce más oxitocina, se secreta más leche, hasta que termina el periodo de amamantamiento en ese momento, y también cuando se produce el destete, el cese de la oxitocina y el cese de la prolactina van a determinar el fin de la lactancia. Así que bueno, esta era la guía. ¿Alguien tiene alguna pregunta de hoy, de la clase pasada, que tenía medio que ver? ¿De otra guía? Puede ser que